8:27 p.m. ¿Cómo entender lo que está pasando en el Congreso de la República? Porque ayer, en primer debate, fue aprobado el presupuesto nacional para el 2026. Muy distinto al panorama hace un año, cuando finalmente el gobierno debe aprobarlo a través de decreto. Un presupuesto que está desfinanciado y hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Pero la pregunta, senador y candidato Efraín Cepeda, por el candidato por el Partido Conservador, sí, señora, es: ¿le alcanza al gobierno la gasolina no solo para sacar adelante el presupuesto, sino otras reformas importantes como la tributaria y la reforma a la salud? Esto luego de que pareciera que hay una especie de cese de hostilidades entre el gobierno y el Congreso. Muy buenas noches, Silvia, Lucas, mil gracias por la amable invitación. Sí, lo de ayer fue un triunfo del Congreso, de manera clara, un triunfo contundente, porque si ayer en comisiones económicas hubiésemos negado el presupuesto o alguna comisión hubiera roto el quórum, pues tendríamos una dictadura fiscal, que quiere decir que rige el presupuesto que presentó el gobierno. Pero es que teníamos una serie de artículos pues muy peligrosos, facultades al presidente que podía disponer de la vigencia futura. Eso quiere decir que, para que los colombianos entiendan, que la plata de los contratos firmados, por ejemplo, para la construcción de carreteras, etcétera, el gobierno podía disponer de ellas, y yo creo que con fines electorales. Entonces logramos eliminar esos artículos. El gobierno cedió en bajar 10 billones de pesos de un presupuesto desfinanciado por 26 por la reforma tributaria y un poco más sin el comité de la regla fiscal, como 40. Y logramos entonces esa aprobación. Ahora nos vamos a la plenaria. De manera que si en la plenaria se niega el presupuesto, rige el aprobado en comisiones económicas, que ya no tienen esos 14 artículos que nos hacían daño a los colombianos y que eran facultades al presidente de la República para que dispusiera de la plata, seguramente con fines electorales. Nos vamos acá y solo quiero decir lo siguiente para terminar, y excúseme que me haya extendido. No se preocupe, a señor. nosotros gracias. A nosotros no nos interesa si bajaron 10 billones de la tributaria y aspiran a que se las aprobemos por 16. Yo quiero decirle a los colombianos, mire, esta es una tributaria malsana que quiere gravar la canasta familiar, quería gravar hasta la gasolina, ahora la eliminaron, porque el presidente Petro que dijo que era para las 4 puertas, cuando aquí tenemos 12 millones de motos y 4 millones de vehículos. Las 12 millones de votos son para estratos bajos de la población, que ganan su sustento, su transporte ahí. Yo quiero anunciarle al país que no habrá reforma tributaria. La vamos a negar. No vamos a los colombianos, no los vamos a afectar en estos meses cercanos, además a las Navidades. Gravar a la clase media, no. Gravar la canasta familiar, no. Gravar algunas empresas, por ejemplo, yo quiero expresar lo siguiente. Yo no sé, he sido amigo de la manera como las entidades financieras pues realmente hacen sus utilidades y le importa poco en algunas ocasiones a los colombianos, pero subir los impuestos sobre la renta del 35 al 50% me parece que lo que pone es en peligro el ahorro de los colombianos. Por eso lo vamos a negar. Y seguir gravando el sector minero energético, suficientes gravámenes que ya soporta. Estamos al borde de un apagón en Colombia. Ya no tenemos autosuficiencia energética. Miren lo que pasó en España. Se apagó España, hubo un daño y se quedaron sin, para que nos escuchen los oyentes lo que eso significa, sin computadores, sin televisión, sin celulares, sin aviación, sin líneas aéreas, sin inteligencia artificial, sin Google, absolutamente nada. Se para el país y volvemos a hace 40 años, de manera que yo creo que este ha sido el triunfo del Congreso, que evitó que el gobierno nacional tomara los recursos ya comprometidos para diferentes obras y los
y se los gastara en la campaña política. Reforma tributaria, repito, Silvia, Lucas, no va a haber, la vamos a negar. Pero no va a haber porque es tremendamente impopular en época electoral, porque varios de sus compañeros, y usted incluido, pues están también en campaña. Algunos van o aspiran a la presidencia, otros quieren repetir en el Congreso o quieren subir de la Cámara de Representantes al Senado. Esto es porque estamos en época electoral y se lo pregunto porque en realidad lo que pareciera es que al próximo gobierno, si no se aprueba hoy la tributaria, igual le va a tocar presentar una reforma tributaria. No es cierto. Y quiero decir que hace un año que no había campañas, también le negamos la reforma de los 12 billones de pesos. Es que no queremos más gravámenes de los colombianos. Ya se hizo una tributaria. Y escúcheme, pero es que con la reforma laboral los costos empresariales también se disparan. Ya se están cerrando, como ha dicho Fenalco, muchos negocios, y encima de la reforma laboral, que es un peso pues grande a muchas empresas, sobre todo a las pequeñas, las micros, pequeñas y medianas, no le podemos imponer unos impuestos. Y mire, es que la fórmula no está en eso. La fórmula es que tenemos que reducir el gasto. Es que el gasto para el año 2026, escúcheme bien, se incrementa en 37 billones de pesos. Entonces la reforma tributaria que querían de 26 era para financiar el gasto, y eso es lo que no podemos permitir. La inversión, por ejemplo, al mes de agosto no se ha ejecutado, el gobierno nacional no ha ejecutado 26 billones en inversión. Que ejecuten eso. Pero lo peor, el año 2024 no ejecutaron 80. ¿Para qué quieren 26 y ahora 16? No. A mí me parece que lo que tenemos es que atraer la inversión privada. Cuando uno le da seguridad jurídica al sector privado, y en vez de construir, por poner un ejemplo, una carretera con recursos del gobierno, le dice al sector privado: venga, invierta, usted construya la carretera. No necesitamos meterle la mano al bolsillo a los colombianos, que suficientemente cansados están con los impuestos. No sé si ustedes, estos periodistas amables con que estoy hablando, les gustaría que en enero o en diciembre les incrementaran pues el impuesto. Yo creo que aquí, mientras se le quiere meter la mano al bolsillo a los colombianos, entonces se le quita a los estudiantes universitarios el subsidio a la tasa de interés del ICETEX, y con eso se le incrementa el 50% la cuota mensual. Va a haber deserciones, y son 250.000 estudiantes, de los cuales como 150 son de estratos 1, 2 y 3. Senador, nosotros nos fuimos a hablar de la reforma tributaria, pero al presupuesto todavía le falta un segundo round, un segundo debate en las plenarias de Cámara y de Senado. Ayer fue aprobado tanto por Cámara, por Senado en las comisiones, y usted decía ayer que el gobierno quiere hacer una jugadita. ¿Usted cómo ve qué futuro le queda al presupuesto? ¿Se va a aprobar en plenarias o qué va a pasar ahí? Estamos tranquilos ahora, porque recordamos que la jugadita nos las hicieron en el monto del presupuesto, que simplemente una comisión de la Cámara rompió el quórum para que no se redujera el monto del presupuesto, y por supuesto quedó ese monto en un limbo. Pero ya ahora, si quieren romper el quórum en la Cámara o en el Senado, ya no nos importa, porque antes en comisiones económicas regía el que presentó el gobierno nacional con esos 14 artículos que eliminamos, que era coger la plata de los colombianos para campañas políticas, para decirlo así. Y en cambio, ahora, si quieren romper el quórum en la Cámara o en el Senado, rige el que se aprobó en comisiones económicas, que ya eliminó esos 14 artículos. No creo que haya incentivos. Y yo decía además, si se presenta un presupuesto general de la nación, se rompe el quórum para que rija el del gobierno, ¿para qué comisiones económicas? Pues creo que eso tiene que ir a la Corte Constitucional, porque no puede ser que se burle de esa manera la división de los poderes públicos. Si quieren romper el quórum, ya no pasa nada, porque rige lo que aprobamos en comisiones y en los 14 artículos, eso que le hacían daño a los colombianos. Por eso yo creo que no se va a romper el quórum, que vamos a hacer también una aprobación de un presupuesto desfinanciado según la regla fiscal en 40 billones de pesos,
según el comité mejor de la regla fiscal, y por supuesto que tendrán que mirar cómo buscan la plata o cómo recortan, porque reforma tributaria la vamos a negar. A ustedes, oyentes, les gustaría que aprobáramos esa reforma tributaria que grava a los colombianos a diestra y siniestra. Sí, entonces, definitivamente tributario, usted dice no. ¿Y qué va a pasar con otras reformas, como por ejemplo la de la salud? Bueno, yo en esa no quiero opinar porque eso está en la comisión séptima, porque está en las comisiones económicas, yo estoy en la comisión tercera, una de las comisiones económicas, fui presidente hace 2 años de esa comisión, y allí pues vamos a mirar qué decide la comisión séptima, pero yo veo una reforma similar a la que se negó hace 1 o 2 años, que va a estatizar la salud, que al estatizar la salud volvemos al seguro social y realmente, nuevamente, se saca el sector privado para hacerlo solo con recursos públicos, y al hacerlo con recursos públicos, donde los impuestos ya no rinden más, donde se desprecia la inversión privada, y por eso es que lo quieren hacer, porque las EPS son privadas. Aquí lo que se debería es poner unas condiciones, que las EPS lleguen a las zonas más apartadas del país que no están llegando, que podamos revisar el tema de la integración vertical, que mantengamos el giro directo, pero este era un sistema de salud que el 67% de los colombianos lo apreciaba, pero hoy lo están asfixiando porque no le entregan los recursos y no han acatado la sentencia de la Corte Constitucional, y eso sin recursos, entonces hay escasez de medicamentos, los colombianos tienen que comprar sus medicamentos. Este era un sistema de salud. Mire, en pandemia, en otras latitudes del mundo, en Ecuador, en Latinoamérica, tenían que vender la casa y el carro para que lo trataran del COVID. Aquí nadie tuvo que hacer eso, el sistema de salud lo soportó, de manera que me parece que esta reforma va en ese afán del gobierno de estatizarlo todo, de apartar al sector privado, y yo estoy en la orilla de que creo que la inversión privada es la que la que genera el empleo de calidad, con prestaciones sociales, con recargos nocturnos y dominicales, porque hoy el desempleo se ve en una cosa que se llama trabajadores por cuenta propia, que salen en la mañana a trabajar, y si el DANE toca la puerta de esa casa, fulanito no está, a las 8:30, debió de haber salido a trabajar, ya no sabe si llega en la noche con los bolsillos vacíos o si trae 10 o 20 mil pesos, y eso no es lo que se quiere para la calidad de vida de los colombianos. Lo que se quiere son empleos formales con todas sus prestaciones sociales, y eso lo genera la inversión privada. 8:40 p.m, no puedo dejarlo ir, senador Cepeda, sin preguntarle, con la cantidad de candidatos o de aspirantes a la presidencia, ¿usted estaría dispuesto a unirse a que la derecha llegue unida de cara a las elecciones? Porque es que esto está bien atomizado. Pero mi partido es centro derecha, y debo decir que el peor de los escenarios es que lleguemos a la primera vuelta con 10 candidatos de centro derecha y con uno de la izquierda. Uh-huh. Pero ya veo que la izquierda no va a hacer consulta en octubre, como nos había dicho a los colombianos. Eso explotó allá por los lados de la izquierda, mientras aquí en el centro derecha seguimos conversando, seguimos dialogando para buscar también una consulta importante en el mes de marzo que mueva el péndulo de donde nunca debió salirse, del centro derecha, porque este es un gobierno absolutamente ineficiente, un gobierno que no inaugura una obra, un gobierno que no ejecuta el presupuesto, un gobierno centralista que no tiene en cuenta las regiones, un gobierno que en su discurso dice defender a los pobres, pero en los hechos pues les da codazos, como sucedió con la vivienda popular que la acabó, como sucedió con las microempresas que las puso a competir en la reforma laboral con las grandes multinacionales, como está sucediendo con los estudiantes que les quita el subsidio a la tasa de interés, y los estudiantes que nos están escuchando sepan, padres de familia, que el mes entrante les llega una factura con el 50% adicional, y eso va a generar deserción en la educación, de manera que este esquema de gobierno que habla, pero que tiene postrado el país, tenemos que sacarle esa tarjeta roja
en las elecciones del 2026. 8:42, senador, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, conversando sobre lo que viene en el Congreso, pero también de cara a las elecciones presidenciales. Feliz noche. Mil gracias por la amable invitación.